Capítulo 8. La radio. La radio nos acompañó desde la cuna. Teníamos un aparato Telefunken colocado sobre un mueblecito en madera lacada de color ámbar, regalo de boda de mis padres. Se casaron en tiempo de guerra, en Madrid, y en secreto, en un piso al que asistieron solo los novios, el cura y los padrinos. Nuestra radio era más grande que ninguna otra de las que conocíamos. Desde bebés mi madre nos ponía música clásica para despertarnos y nos acompañaba mientras ella trasteaba con las tareas diarias. Luego nos ponía la hora infantil. Los primeros recuerdos que tengo son de Pototo, Boliche y compañía, y su alegre sintonía. Hora infantil, la emisión más colosal, la que todos los domingos da la Radio Nacional. Ya están aquí Magogol y Viva Luz, y vendrá Bacaladito, acosado por Tanchú. Vamos pronto, amigos, a la emisión infantil. Hoy que no hay colegio, nos hinchamos a reír. Ja, 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 ja. Alguna vez nos regalaron entradas para el Teatro Fontalba, donde conocimos a todos estos personajes en vivo. En la radio los cuentos eran narrados y también interpretados como piezas teatrales. El enano saltarín, el doctor Sabelotodo, la cigarra y la hormiga, el gallo Quirico que fue a la boda del tío Perico, Garbancito y más tarde Diego Valor, el piloto del espacio, siempre en lucha abierta con el malvado Mekong. Esta serie, que tenía lugar en un futuro espacial, nos tenía muy enganchadas a las 6 de la tarde. Mi memoria sigue teniendo vivas las canciones que intercalaban y que aún puedo tararear. El enano saltarín que prometió a la nueva reina que convertiría para ella los enormes haces de paja en oro a cambio de que le entregara el hijo que esperaba y que brincaba alrededor de una fogata mientras cantaba: mañana tendré yo al fin un príncipe que me sirva del uno al otro confín. Todos sabrán que me llaman el enano saltarín. Y Garbancito, que era tan pequeñito que tenía que ir cantando por la calle para que no le pisaran. Pachín, pachán, pachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis. Y cuando sus padres lo buscaban después que se lo había zampado la vaca, junto con la col donde se resguardaba, él gritaba desde lo profundo: «Estoy aquí, en la barriga del buey que se mueve, donde no nieva ni llueve». Siempre le estaré agradecida al cuento de aquel niño que hablaba con acento catalán, se llamaba Maginet, y que nos enseñó la tabla de multiplicar cantando. Y el divertido gallo Quirico que fue a la boda de su tío Perico, o el de la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, y cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y le hizo callar. En casa con mis hermanas, siendo 3, la diversión estaba garantizada. Cantábamos las 3 y dominábamos todo el repertorio de la hora del oyente, donde se atendían las peticiones de las canciones de moda con las más variopintas dedicatorias, que nos servían de inspiración a nosotras cuando hacíamos nuestros propios programas radiofónicos. A Renata, de quien ella sabe, para Teodoro, de aquella que le profesa un profundo afecto y para que sepa que no le olvida. A Paquita, su vecina Pepita, le dedica este sentido bolero.
a Juanito de su abuelo Juan en el día de su santo. Dedicado a Arturo por su amorcito en recuerdo de un día inolvidable. A Elenita, que me estará escuchando en el día de su cumpleaños, para que sepa cuánto la quiere su tía Lola. Era un pozo interminable de floridas dedicatorias que nosotras retocábamos y alargábamos y rizábamos el rizo hasta hacernos llorar de risa. No solo conocíamos las canciones que sonaban en la hora del oyente, sino que las interpretábamos y bailábamos. Las canciones dedicadas eran las de momento, daba igual copla que canción melódica, que bolero. Había una gran oferta. Soy minero, mirando al mar. La orquesta Topolino, que decía que encima de las montañas tengo un nido, con la casita de papel, y desde luego Antonio Machín con sus gardenias y sus angelitos negros. También solicitaban romances y poesías, algunas larguísimas, que también nos sabíamos de memoria, como el romance a la infanta Isabel, muy solicitado, y que caía casi todas las tardes. Son las 4 menos cuarto, no llegamos a la plaza. Dame el abanico verde de Mercedes, mi cuñada, el que ella llevó a los toros cuando era reina de España. Quitasoles, abanicos, almohadillas, naranjadas. La infanta luego, al salir la tarde ya de oro y malva, desde Alcalá por Cibeles remonta la castellana. Mirad, mirad, es la chata. Y el pillayo, una poesía muy triste que terminaba de explicar su miseria y arrastrada vida con aquel conocido pareado. Migaja a migaja le van dando fin a los 5 reales que costó el festín. Pero también las había divertidas, como Tengo una vaca lechera, que daba nada menos que leche merengada. La de María Cristina, cuyo afán era mandarle hacer todo lo que él no quería, hasta que se le hinchaban las narices y decía: no, 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 que no, María Cristina, que no, María Cristina me quiere gobernar. O aquella de la perrita pequinesa, que se escapaba por los portales con un perrito de lunares que la enamoró. Había una más antigua, un corrido que se seguía oyendo a menudo en la radio y que también no sabíamos. El año 40 y pico, según dicen los profetas, será el año de la paz. Volverán las vacas gordas, los pollos a 3 pesetas, los pisos para alquilar. Y los perros, pobrecitos, no pasarán más apuros con chorizos por collar. Y otras 1000 maravillas más, como el famoso y estupendo de la muy fenomenal y alambicada Carta a Eufemia. El sonoro Buen Menú, que hablaba de comidas de las que nunca habíamos oído hablar. O el chotis de Los Feos, que como parece ser que tenían mucha suerte, decía: voy a buscar un cirujano especialista en lo facial que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Muy cómica era la de Eres la mujer completa. Decía: tienes ojos, tienes cejas, tienes brazos, tienes piernas, y hay que ver qué bien te sientan. Ya puedes vivir tranquila y dormir a pierna suelta, porque tienes muchas cosas que otros para sí quisieran, y por eso yo te digo, eres la mujer completa. El repertorio era tan abundante. Los anuncios también nos proporcionaban buen temario. Lo que ahora llamamos publicidad, entonces era la guía comercial, que se prestaba mucho a la interpretación.
al ser casi todos los anuncios con música y cantados. Perborol, perborol, blanquea, sanea y limpia su dentadura. Era un gabanflomar, qué barbaridad. Era un gabanflomar, no le digo más. Y la de techas, no hay quien te aguante. ¿Dónde vas, Pilar? Pareces una modelo. Me he visto en San Ildefonso por muy poquito dinero. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Un loro que decía, para prendas de lana, la camerana. Soy el rico flanel chino mandarín que he venido del Pekín de la ilusión. Oh cal, oh cal, oh cal, el lenitivo del dolor. Nos preguntábamos qué sería eso del lenitivo. Tuvimos que ir al diccionario. El torrefacto Columba es el mejor café que puede usted tomar. Lo toma la modistilla, el estudiante, el obrero y el trabajador y cantan este estribillo ante una taza de Columba superior. Un programa al que sacábamos mucho partido era el consultorio femenino y de belleza de Marta Regina, y que en la década de los 40 permitía que las mujeres hallaran un espacio donde sincerar sus cuitas y recibir el consuelo de ser escuchadas y aconsejadas en situaciones de infortunio y de un destino cruel e injusto. Marta Regina, con su voz monótona y grave, daba consejos para la vida, la salud y la belleza. Orientaciones que, por salir en la radio, y de una tan entendida, a la fuerza debían de ser buenas. Su sabiduría no conocía límites. Se permitía hablar de todo, divino y humano, y siempre desde la más absoluta seguridad de estar en la verdad. El programa estaba dedicado al resignado mundo femenino. En una época en que todos lo pasaban mal, pero que viviendo en un mundo de hombres, hecho por ellos y para ellos, la mujer lo pasaba peor. Ella era la gran sufridora. Ocupaba un lugar reducido y bien definido, de cuyos márgenes muy pocas se salían. No quiero decir que no fueran conscientes de su situación, pero poco podían hacer contra lo establecido. Así que no les quedaba sino acatar las normas que, por su bien, los hombres hacían para ellas. Estos programas de consultorio femenino dejan patente cuáles eran sus preocupaciones, sus necesidades y el campo en el que se movían. Mejor diría, en el que se les consentía moverse, pues las pautas de conducta marcadas eran de una esposa modelo, y ninguna mujer, como es debido, se permitía sacar los pies del plato, si no quería ser considerada una fresca o una pindonga. El guión estaba bien definido. Nadie se lo saltaba. Y Marta Regina menos que nadie. Si una oyente, por ejemplo, le escribía: «Querida amiga, me atrevo a dirigirme a usted para que me aconseje en este difícil momento de mi vida. Paso a explicarle la razón de mi consulta y que me tiene tan preocupada. Mi marido desde hace un tiempo no expresa interés por mí, se muestra esquivo y cuando llego a casa solo está pendiente del fútbol. Hace días le encontré en el cuello de la camisa una marca de carmín. Se lo comenté y le hice partícipe de mi sospecha, pero él le quitó importancia y me dio una explicación
que no me convenció en absoluto. Confío en que usted sabrá aconsejarme y decirme qué debo hacer. Queda suya y le saluda atentamente su siempre agradecida y fervorosa amiga, Flor Dolorida. A lo que Marta Regina respondía tan ricamente: mi querida amiga, comprendo muy bien la situación de incertidumbre por la que pasa en estos momentos, pero pregúntese qué no está haciendo bien en la relación con su marido. Piense que no solo debe tener su hogar limpio y agradable para cuando llega cansado del trabajo, sino no presionarle con dudas y celos seguramente infundados que pueden enrarecer el ambiente de su hogar. Cuide los detalles, sea sumisa y no le enfade. No haga zozobrar la barca de su matrimonio. Los hombres soportan un gran peso, con muchas responsabilidades, y bien es sabido que tienen otras necesidades que han de satisfacer fuera de casa. Así que mi consejo es que deseche esa inquietud y se dedique a hacerle feliz. Segura de que haciendo esto hallará usted también su máxima felicidad. El humor siempre ha ayudado al ser humano a salir adelante en situaciones extremas. Nosotras le sacábamos mucho partido a lo que oíamos en este programa y luego hacíamos nuestra propia emisión de consultorio con las más esperpénticas preguntas y las más disparatadas respuestas. Todo era puro teatro, pura diversión. Creo que desde pequeñas, en este mundo de hombres, sí desarrollamos un cierto espíritu crítico, que se fomentaba y alimentaba en las largas tertulias de sobremesa que solíamos tener en casa, donde la libertad de expresión y de rebelión convivía con la tácita aceptación social de lo establecido. Esto es así y no hay más. O sea que solo teníamos un derecho al pataleo, que nosotras en aquellas tertulias interminables practicábamos holgadamente. Pero aunque era un programa pensado para mujeres, decía femenino y de belleza, a veces el frustrante acné daba entrada también a algún chico desesperado, porque las amigas le dejaban de lado por culpa de aquellos rojos y abultados granos. Y ahí estaba Marta Regina, la gran solucionadora de problemas. Querido joven, puedo comprender la dolorosa situación por la que está pasando al sentir ese rechazo a su alrededor a causa de esas desagradables e inevitables manifestaciones de su crecimiento masculino. Pero créame si le digo, mi querido amigo, que esto pasará y volverá a sentirse aceptado y libre para tener relaciones amistosas con las jóvenes de su edad. No obstante, le voy a brindar una fórmula de belleza, un ungüento fácil de preparar, que le ayudará a eliminar más rápidamente esos molestas rojeces de su cutis. Tome nota. Vierta en un recipiente 20 gotas de aceite de almendras dulces, una cucharada de agua de rosas, agregue 3 granos de ácido bórico, 10 gramos de almendras amargas, una ampolla de 50 mililitros de extracto de peonías africanas, 20 mililitros cúbicos de aceite de semillas naturales de láudano salvaje, 10 gotas de abrótano macho, 3 bolitas de alcanfor, un toque de glicerina y, por último, 4 hojas tiernas de alcachofa alpina. Mezcle bien todos los ingredientes de la fórmula y póngalo a cocer a fuego lento durante 3 horas y media en un recipiente de barro, cuidando de remover cada 10 minutos para evitar que se pegue. A continuación, póngalo a enfriar al relente de la noche y déjelo macerar unas 12 horas.
A la mañana siguiente, hágalo pasar por un colador previamente cubierto por una gasa para liberar el preparado de impurezas. Viértalo con la ayuda de un embudo en un frasquito y el producto obtenido deberá aplicarse en el rostro 25 veces al día hasta que desaparezca ese molesto, indeseable y desagradable acné. Espero, querido joven amigo, que esta sencilla fórmula sea de su completa satisfacción y le proporcione lo necesario para evitar que quede truncada su alegre, sana y despreocupada vida juvenil. Le saluda atentamente su siempre afectuosa y fiel amiga, Marta Regina. Algo que marcó la vida cotidiana de la población femenina española durante décadas fueron los melodramáticos seriales radiofónicos, donde, proyectando todos sus males en los de los protagonistas de las radionovelas, podían llorar a lágrima viva y desahogar intensamente en las desdichadas e infortuniosas personajes que, por otro lado, siempre tenían un final feliz, en que los buenos salían a flote y los malos la pagaban. No recuerdo la hora, pero supongo que serían las 5 de la tarde, hora muy taurina y española, cuando las mujeres en las casas, en las fábricas, en los patios, en los talleres de costura, escuchaban pegaditas al aparato de radio el folletín. Había una radionovela a esa primera hora de la tarde, Lo que nunca muere, muy anterior a la famosa Ama Rosa, para la que no teníamos permiso. Mi madre era muy selectiva con todo lo que leíamos, veíamos y escuchábamos. Y los seriales, por supuesto, no se incluían dentro de su programa educativo. No obstante, cuando estaba durmiendo la siesta o salía de casa a esa precisa hora, corríamos las tres junto con la tata al despacho de papá, que era donde estaba el gran aparato Telefunken, para seguir el dramón radiofónico, nutrido compendio de todas las pasiones humanas en ebullición, tragedias escondidas, secretos de familia, engaños, traiciones soterradas, pecados ocultos, hijos ilegítimos, testamentos robados, infidelidades, amores no correspondidos, sufrimientos sin cuento. Adrenalina en estado puro. Y en medio de todo este proceloso mar de pasiones humanas, el drama de la protagonista que representaba a la gran sufridora universal, que guardaba en sus atormentadas entrañas el más doloroso de los secretos, que no era otro sino el de ser la ignorada y humillada madre del hijo legítimo del hacendado señorito que la amaba en secreto y que la dejó embarazada en su primera e inocente juventud. Porque, como es sabido, los amos tenían derecho de uso, cosa que notoriamente era un abuso de poder que sufrían solo las mujeres, a las que estaban dedicados los seriales radiofónicos. Pero aquí, en estas historias, a diferencia de lo que solía ocurrir en la vida, sí hallaban castigo los indeseables, y se hacía justicia a todas las vejaciones que en su condición de indefensas mujeres padecían. Aunque eso sí, la justicia les podía llegar al final de su vida, o ya directamente en el lecho de muerte. Un melodrama que transcurría y se extendía en interminables capítulos, y que en general tenía lugar en una grande y acaudalada hacienda sembrada de tías, hermanas, jardineros, criadas, amas de llaves, envidias, falsedades, celos, luchas de poder, herencias, en fin, como la vida misma. Los actores, locutores,
que daban vida a estos personajes, que pasaban a formar parte de la familia, eran las voces de España, tan conocidas, tan entrañables y tan queridas. Nos embargaba la emoción al oír al presentador en medio de una música solemne. La Compañía Española de Radiodifusión, con sus múltiples emisoras propias y asociadas, presenta música de intriga, de emoción creciente, Lo que nunca muere, novela de Guillermo Sautier Casaseca y Luisa Alberca, interpretada por el elenco de figuras estelares Maribel Alonso, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Teófilo Martínez, Juana Ginzo, Luis Durán, Matilde Vilariño. Sin embargo, había otro programa para el que sí teníamos todos los parabienes: el Teatro del Aire. Lo emitían el domingo por la noche, con obras de autores clásicos y modernos de la literatura universal, magníficamente interpretadas, que enriqueció nuestro acervo cultural, teatral y literario. Nos hicieron conocidos a autores de todos los tiempos y lugares: Lope, Tirso, Calderón, Molière, Goldoni, Ibsen, Dostoyevsky, Tolstoy, Shakespeare, Wilde, Casona, Benavente, Arniches, Los Quintero. Durante la audición, cada una llevaba a cabo alguna actividad mientras escuchaba la obra emitida. Yo siempre dibujaba. Lo hacía a lápiz. Eran dibujos que quedaban impregnados de la obra escuchada, de tal manera que luego solo tenía que mirar el dibujo y la obra entera pasaba de nuevo ante mis ojos y mis oídos. Aún conservo algunos de los dibujos de aquellos memorables momentos, entre ellos uno a lápiz, que era de los predilectos de mi padre, de Carlota Brontë. El sábado noche, cabalgata fin de semana, también nos estaba permitida. A veces, cuando no habían salido, papá y mamá nos acompañaban. El programa lo dirigía aquel incombustible Bobby de Glané, con su extraño acento extranjero, que se permitía decir cosas floridas de alambicada y dulzona cortesía que no eran comunes por aquí. «¿Señora o señorita?», le preguntaba a una concursante. «Señorita», respondía ella. «Eso será porque usted lo quiere, nada más». ¿Qué significaba? «Está usted de muy buen ver para no haberse casado aún, pero está claro que en cuanto usted quiera, le lloverán propuestas que puedan poner fin a esa indeseada situación de señorita no casada». Este era un programa larguísimo donde había concursos, cómicos y pequeños sainetes. Esperábamos todo con la divertida familia de Matilde Perico y Periquín, con quien todos los niños teníamos algo en común. Y a Pepe Iglesias, el zorro, que cantaba «Yo soy el zorro, zorro, zorrito para mayores y pequeñitos», con un novedoso, para nosotras, acento argentino. Nos hacía reír con canciones muy pegadizas. «Arráscame la espalda, Esmeralda, ahí, no, un poco más arriba, ahí, no, un poquito a la derecha, ahí, no», e iba recorriendo toda la espalda hasta que por fin decía «ahí», y acababa la hilarante canción en un gran descanso sonoro. O el nocturno programa de Hablando con la Esfinge, con las voces de José de Juanes y Juana Ginzo, que comenzaba derritiéndote el corazón con aquella penetrante música de La leyenda del beso, de Soutullo y Bert. Hay músicas que me hacían llorar sin que me diera hecho. Esta era una.
Buenas noches, Esfinge. Bienvenido al desierto, caminante. Un enigmático, sugerente encuentro cada semana en el desierto. El caminante le planteaba a la Esfinge una pregunta, y ella, desde su ancestral lejanía, le daba la sabia respuesta, medio sentimental, medio filosófica, medio moralina, sobre la vida. Parece ser que este programa también formaba parte del mismo campo de adoctrinamiento femenino de la época. Yo reconozco que no entendía de lo que iba aquello, pero la voz misteriosa, la ambigua forma de relacionarse entre ellos dos, y sus palabras poéticas y bien expresadas me encantaban. El bien decir siempre me ha encandilado desde que era pequeña. Un pozo de consuelo sin fondo que manaba incansable, aportando a los oyentes casi todo aquello de lo que se carecía. Esto era la radio para aquellos tiempos.